¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Espero que estén muy bien. Espero de verdad que estén aprendiendo mucho y sobre todo espero también que hayan pensado un poco en torno a lo que yo les comenté en los videos pasados, en torno a un sentido de pertenencia y de pertinencia también a la licenciatura que estén estudiando, ¿no? Y justo un día como hoy, en el marco que se celebra, que se conmemora, pues el Día del Pedagogo, ¿no? Viernes 26 de junio del 2020. Bien, vamos a comenzar el video del día de hoy. No sin antes hacer un breve repaso de lo que ya hemos venido trabajando, ¿no? En el video pasado, bueno, vimos esta parte de un planteamiento de Díaz Barriga y de Hernández Rojas en torno a las estrategias instruccionales de enseñanza. Partimos, si ustedes lo recuerdan, vimos tres conceptos: el concepto de estrategia, el concepto de enseñanza y el concepto de aprendizaje significativo, ¿no? Partimos de un concepto sencillo en torno a lo que es la enseñanza, una estrategia, perdón, que se entiende como un procedimiento flexible, heurístico y adaptable en donde el docente, como ese agente de enseñanza, como ese agente encargado del proceso de enseñanza, un sujeto reflexivo, un sujeto estratégico y a la par de un sujeto investigativo, puede implementar estos procesos flexibles para poder construir un andamiaje pedagógico en el cual los estudiantes pues, puedan construir sus propios aprendizajes. ¿De acuerdo? Bien, en ese sentido, bueno, les voy a releer un poco un concepto de estrategias instruccionales de enseñanza. Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover la construcción de aprendizajes significativos. ¿De acuerdo? Bien, con base en este planteamiento, pues retomamos la clasificación que establecen dichos autores, en donde tenemos tres tipos de estrategias: las estrategias preinstruccionales, las estrategias coinstruccionales y las estrategias postinstruccionales. ¿De acuerdo? Eso es importante. Recuerden que las estrategias pues van a estar determinadas a partir de los tiempos en los cuales se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un inicio, en el desarrollo y al término, ¿no? Eso es importante. Acuérdense que las estrategias se van a determinar a partir del momento de uso, ¿no? Es decir, las estrategias se van a determinar a partir de los tiempos que van a marcar el acto educativo formal. Para ello, pues bueno, para ello ya se determinaron la cuestión de nuestro enfoque, la cuestión de nuestra metodología y de nuestro método. ¿Sale? Bien, ahora vamos a ver otro tipo de estrategias. Y este es un planteamiento del otro Díaz Barriga, de Ángel Díaz Barriga. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el planteamiento de secuencias didácticas. ¿Sale? Ustedes, bueno, como siempre, en los mapas pueden encontrar las referencias. Sería importante que las leyeran. Y bueno, comenzamos. Las secuencias didácticas, al igual que las estrategias instruccionales, pues bueno, priorizan los procedimientos metacognitivos de los estudiantes. Y ojo, aquí lo vamos a ver cuando veamos estrategias de aprendizaje un poquito más en torno a esta cuestión de la metacognición, que involucra un aprender a aprender, que involucra un aprendizaje estratégico y cooperativo, ¿no? Que son elementos que fluctúan en este planteamiento de las estrategias de enseñanza, ya sea de las estrategias instruccionales o ya sea de las secuencias didácticas. Insisto, son dos planteamientos diferentes,
que son dos planteamientos distintos, sin embargo, abordan la cuestión de las estrategias de enseñanza, ¿no? Entonces, tenemos estrategias de enseñanza y posteriormente vamos a ver las estrategias de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y bueno, las estrategias y actividades no giran en torno, insistimos, a los productos, sino a los procedimientos del aprendizaje. Acuérdense, por ejemplo, que desde la didáctica crítica, con base en el planteamiento de Margarita Panza, pues el proceso de evaluación, así como el acto de enseñanza, pues no gira en torno a los contenidos, no gira en torno tampoco a las finalidades, gira en torno justo al cómo se va a llevar o al cómo se está llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien, para este mapa, para este tema, pues bueno, se retomaron planteamientos, se retomaron dos perspectivas, ¿de acuerdo? De entrada empezamos con cuestiones, insisto, operativas y conceptuales. Eso jamás lo vamos a dejar de lado, ¿no? El pedagogo debe de dominar, debe de tener un amplio dominio, insisto, y esto lo he repetido, debe de tener un amplio dominio tanto en un aparato conceptual, en un corpus teórico que fundamente, ¿qué cosa? Bueno, la parte operativa, la parte práctica, porque justo a partir de la carga teórica y de la carga, o sí, claro, de la carga operativa, pues es que es como se van a construir experiencias, ¿de acuerdo? Experiencias profesionales, experiencias de aprendizaje, bueno, hay distintos tipos de experiencias, ¿sale? Bien, empezamos entonces con la parte operativa antes que en la conceptual y yo te voy a explicar por qué. Bueno, en cuanto a los elementos operativos, retomamos el planteamiento de Sergio Tobón. Sergio Tobón ya habíamos hablado de él cuando vimos competencias. Es un doctor, trabaja en enfoque socioformativo, tiene un instituto de investigación, según mal recuerdo, y en donde también tiene una amplia oferta educativa en torno a las competencias. Y bueno, vamos a retomar un poquito de Tobón. Y a la par, en los elementos conceptuales, vamos a retomar, sí, el planteamiento de Díaz Barriga, con base en el documento que ustedes leyeron, y se dan cuenta que en la primera parte, en la introducción del documento, Díaz Barriga retoma a la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, no sé, ¿sale? Bien, ahora, empezamos por el enfoque socioformativo de Tobón, ¿de acuerdo? En torno a las secuencias didácticas. ¿Y qué nos va a decir Tobón? Bueno, Tobón nos va a decir que las secuencias didácticas son este conjunto articulado de actividades de aprendizaje, así como también de evaluación, que con la mediación del docente, y eso es algo a diferenciar en torno al planteamiento de Brousseau, principalmente, que con la mediación del docente buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. Aquí me faltó un espacio. ¿Vale? En ese sentido, a partir del planteamiento de Tobón, es que se va a ver un giro de 180 grados en torno a cuál es la función que tiene o que va a tener el docente, ¿no? Esto es importante porque a partir de Tobón, bueno, pues el papel del docente va a significar que, bueno, debe implementar o debe generar, mejor dicho, situaciones didácticas que sean significativas. Otro apartado importante es que debe ser un gran estudioso de los problemas del contexto regional, estatal, nacional, mundial, y de ahí que sea importante la investigación, ¿no? Eso sin duda. El planteamiento de Frida Díaz Barriga en el tema del video pasado
en donde mencionamos, y que incluso lo mencionamos hace un momento, el docente debe ser un sujeto reflexivo, debe ser un sujeto flexible, y pero también debe de ser un sujeto investigativo, ¿no? O sea, la función que tiene la investigación en la docencia es vital, compañeros, porque justo a partir de la investigación es que no caemos en el recetario pedagógico que ya les he venido hablando un poco, ¿de acuerdo? Bien, además de que genere situaciones didácticas, además de que sea un buen investigador en problemáticas del contexto, debe, por supuesto, tener un dominio del contenido y debe ser consciente cuáles son esas competencias que se van a formar. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de la secuencia didáctica? Si quieren tener una mayor referencia, ya que Tobón, lo que yo hago aquí solamente es una síntesis de lo que dice Tobón, ¿no? Si ustedes quieren un poco mayormente desmenuzada la información o con una mayor claridad, los invito a que vean a Tobón, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, en los elementos de la secuencia didáctica, cada uno de los 6 elementos, pues Tobón desarrolla con mayor argumentación dichos elementos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la de la secuencia didáctica, perdón, desde Tobón? Bueno, número 1, las situaciones del problema. Número 2, las competencias a formar. Número 3, las actividades con el docente, así como las actividades del aprendizaje autónomo. Y aquí podríamos decir las estrategias o las técnicas, mejor dicho, de enseñanza. Número 4, la evaluación. Número 5, los materiales. Y un punto importante a rescatar y algo que se diferencia del planteamiento de un poquito de Díaz de Orriga es que Tobón menciona claramente los procesos metacognitivos, ¿no? Y eso es importante. Recuerden que la cuestión metacognitiva nos permite tener este razonamiento de cómo es que estamos aprendiendo y de cómo es que aprendemos a hacer las cosas, ¿no? Eso es muy importante, ¿sale? Y es lo que les comentaba hace rato, o sea, la idea que tiene Tobón en torno a las secuencias didácticas y que a mí no me parece un planteamiento tan descabellado, pues es eso, ¿no? O sea, se pasa de un contenido temático para que se enfoquen los procesos de formación en torno a lo que viene trabajando Tobón, que es en torno a las competencias, ¿de acuerdo? Aquí no me voy a detener un poco, solamente quise darles a conocer que hay distintos planteamientos de secuencias didácticas. Este fue el planteamiento de Tobón, insisto, lo que estamos presentando aquí es una manera muy sucinta de presentar el planteamiento de Tobón, ¿de acuerdo? Con base en nuestro tema, que son las secuencias didácticas. Ahora bien, para hablar de las secuencias didácticas, debemos hablar antes, aquí está, debemos hablar antes de la teoría de las situaciones didácticas, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes se acuerdan del tema número 3 de nuestro curso, de nuestra materia, si ustedes checan la planeación, pues se van a encontrar que en el tema número 3 vimos lo que es la transposición didáctica, que es un planteamiento de Yves Chabelar, ¿no? Bueno, y esto, ¿por qué lo digo? Me parece a mí muy importante, porque la teoría de las situaciones didácticas es una teoría que va de la mano con la teoría de la transposición didáctica de Chabelar, ¿no? Y ahorita lo vamos a decir, ahorita lo vamos a plantear un poquito. Bien, empezamos. Número 1, la didáctica de la matemática, que es específicamente la corriente francesa del siglo XX, hablando de los 70s, 80s más o menos, en donde empiezan a trabajar al menos 3 autores. La teoría de la transposición didáctica con Chabelar, que ya la vimos.
la teoría de las situaciones didácticas, que es la que vamos a ver un poquito, y la teoría de los campos conceptuales, que esa no lo vamos a tocar, ¿de acuerdo? Y aquí es donde entrarían las preguntas. ¿Qué pregunta? Bueno, compañeros, ¿a qué hacemos alusión o mencionan las características principales de la teoría de la transposición didáctica, ¿no? Entonces, Chabelaar, recuerden ustedes, establece 3 objetos y esos 3 objetos pasamos de un conocimiento disciplinar a un conocimiento didáctico, ¿no? Y en medio está un conocimiento curricular. Y en cada tipo de conocimientos, a partir de distintos actores y a partir de distintos momentos e instituciones, pues esos conocimientos van relacionándose ya sea de manera complementaria o ya sea de manera contrastante. Entonces, el planteamiento de Bechambelar, insisto, va de la mano con el planteamiento de las situaciones didácticas de Guy-Brousseau. ¿De acuerdo? Y aquí justo lo tenemos, ¿no? La transposición didáctica a partir del objeto de saber, que es el conocimiento disciplinar, el conocimiento que emana netamente de la disciplina, el objeto de enseñar, que es ese conocimiento se sistematiza, se hace concreto, se selecciona, ya me acuerdo de la palabra, se selecciona en un currículum, y el objeto de enseñanza, perdón, y el objeto de enseñanza, que es justo la versión pedagógica, la versión didáctica de estos conocimientos, ¿no? Es que pasamos en ese tránsito del objeto a enseñar, es decir, del conocimiento que está en el currículum al objeto de enseñanza, según Chabelaar y Brousseau, hay un saber o ese conocimiento es un conocimiento descontextualizado y despersonalizado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? Bueno, aquí está. Contextualizar y personalizar ese saber, esos conocimientos, para que justo ese objeto de enseñanza sea fructífero para la construcción de aprendizajes significativos en este caso, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es que se contextualiza y se personaliza este saber o estos conocimientos? Bueno, con base en Brousseau, pues el docente diseña y desarrolla situaciones que den sentido a los conocimientos por aprender por parte del discente a partir de situaciones didácticas. Y aquí quiero enfatizar una idea, situaciones que den sentido. ¿Y por qué lo digo? Ahorita hacemos una retroalimentación de Tobón y vamos a ver, falta el planteamiento de Díaz Barriga. Pero justo es eso, o sea, la labor del docente es generar situaciones que sean significativas para los estudiantes. Y de ahí estas palabras es que den sentido a cada uno de ellos, ¿no? Bien, establecemos, perdón, establecemos el concepto de Brousseau en torno a las situaciones didácticas, ¿no? Una situación didáctica modeliza una actividad de producción de conocimiento, es decir, el acto de enseñanza-aprendizaje, por parte del sujeto de manera independiente de la mediación de un sujeto, que en este caso sería el docente. El sujeto entra en interacción con una problemática poniendo en juego sus propios conocimientos, pero también modificándolos, rechazándolos y produciendo nuevos. Algo muy importante dentro de esta teoría y que justo apela al aparato metacognitivo o al sistema metacognitivo de los estudiantes, es que el docente no es que pierda protagonismo, pero más bien justo el docente adquiere otro rol. Ya no es ese sujeto, ese sujeto que siempre debe estar al frente del acto de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y Brousseau lo tiene muy, muy, muy claro.
Entonces, a partir de este concepto, se denotan dos interacciones básicas entre el docente, entre el discente y el contexto, y entre el docente y el discente. Ahora bien, insisto, el planteamiento de las situaciones didácticas, pues involucra esta relación dialéctica entre uno y otro, ¿no? No, es decir, no son relaciones unidireccionales, no son de relaciones que solamente uno da y nada recibe. No, son interacciones de ida y vuelta. Y bueno, hay otros elementos que requieren de una mayor profundidad y de un mayor detalle. Sin embargo, no los vamos a tocar aquí porque involucra un planteamiento más amplio, ¿no? Entonces, solamente yo quería que ustedes conocieran que el antecedente de las secuencias didácticas desde el planteamiento de Ángel Díaz Barriga, pues es la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, que corresponde a la didáctica de las matemáticas de la corriente francesa del siglo XX y que fue amigo de Chabelard. Eso es importante. ¿Y por qué digo que es importante? Porque nosotros vimos a Chabelard, ¿no? Entonces, espero que esto pueda ser un poco más significativo para ustedes. Insisto, los elementos, lo que son situaciones adidácticas, que son anteriores a las situaciones didácticas, lo que es la devolución, en donde se establece una relación, en donde Brousseau cómo es que se relacionan el docente con el discente, y la cuestión de la institucionalización, que tiene que ver, y ahí encontramos un concepto que ancla completamente con la teoría de la transposición didáctica, ¿no? O sea, pero insisto, son conceptos que los dejo ahí. Si ustedes quieren profundizar un poco más en cada uno de estos conceptos o incluso en la propia teoría de las situaciones didácticas, pues bueno, pueden acudir a la bibliografía del mapa o pueden hacer una búsqueda, un rastreo en la red, ¿no? Entonces, insisto, el planteamiento de Díaz Barriga de las situaciones didácticas como estrategias de enseñanza, ¿sale? Retoma o está muy influenciada por la teoría de las situaciones didácticas de Guy Rousseau. ¿Vale? Ahora bien, lo que nos interesa, ustedes se dan cuenta, pues es un poco amplio el apartado, ¿no? Bien. Planteamiento de las secuencias didácticas desde la perspectiva de Ángel Díaz Barriga. Es un texto que leímos aquí, que es del 2013. Y Ángel Díaz Barriga empieza por algo importante, ¿no? Les voy a decir, bueno, las tendencias en el debate didáctico actual, pues es que el acto educativo formal va a estar centrado en el aprendizaje. Es decir, si el acto formal está centrado en el aprendizaje, eso significa que el acto formal está centrado en quién, en el discente, ¿no? Y de ahí que partamos a la conceptualización que establece Díaz Barriga. Y si ustedes se dan cuenta, pues bueno, vamos a encontrar ciertas similitudes al concepto de Tobón. Una secuencia didáctica, bueno, involucra la organización de actividades de aprendizaje para crear situaciones que permitan construir un aprendizaje significativo. ¿Sale? Para ello, Díaz Barriga también establece ciertas características. El docente debe de tener un conocimiento de la asignatura, que al igual que Tobón, se rescata que el docente tenga un dominio del contenido. También hay un factor importante que es,
hay un factor importante que es la experiencia y la visión pedagógica del docente y que va de la mano con, un poquito con lo que menciona Tobón. O sea, el docente debe aprender, debe ser un sujeto investigativo, debe ser un sujeto flexible, debe de ser un sujeto sistemático, ¿de acuerdo? Y a la par de esta experiencia y visión pedagógica, pues debe de tener este sentido de creatividad para conocer, para conseguir, mejor dicho, las actividades de aprendizaje. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿cuál es la estructura de la secuencia didáctica? Y aquí sí vamos a profundizar un poquito más, porque este es el planteamiento que a mí me gustaría que ustedes reconocieran. Además, recuerden que cuando vimos el mapa de competencias, vimos igual un planteamiento de Díaz Barriga, y lo que nos dice Díaz Barriga es que hay que darle un giro pedagógico a las competencias, ¿no? ¿Y cómo es que le damos un giro pedagógico a las competencias? Pues bueno, a partir de la construcción de secuencias didácticas, ¿de acuerdo? Y este tema es importante. Entonces, la estructura de una secuencia didáctica se parte primero de actividades de aprendizaje con orden interno. Es decir, el docente debe conocer a su grupo. A partir de ese conocimiento es que se van a establecer las técnicas y las estrategias, en donde se van a recuperar los conocimientos previos. Y esto es importantísimo. Esto es súper importante. Si ustedes se acuerdan, los 4 elementos del acto educativo formal, que es el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación, pues bueno, en el diagnóstico hacemos esta recuperación de qué es lo que saben los estudiantes sobre lo que vamos a tratar en nuestra asignatura, ¿sale? Y en ese sentido, desde la perspectiva de las secuencias didácticas de Díaz Barriga, es que a partir de esa recuperación de esos conocimientos previos, pues la idea es que se vinculen, aquí está, perdón. La idea es que se vinculen con situaciones situaciones, problemáticas y o situaciones reales. En ese sentido, la idea en esta relación entre los conocimientos previos y las situaciones o problemáticas reales, pues es justo generar en esta relación, generar actividades, generar técnicas, generar estrategias para un aprendizaje significativo, ¿no? Y también a la par establecer un proceso de evaluación holística, un proceso de evaluación amplia, en donde tengamos al menos una clasificación que es una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. ¿De acuerdo? Y es muy claro Díaz Barriga cuando dice, el reto de las situaciones didácticas es poder articular una construcción en donde estén de por medio los contenidos curriculares de la materia, así como los datos consistentes de un problema real, ¿sale? De un problema real o de un problema de la realidad en la cual los estudiantes están viviendo. Y aquí les hago esta diferencia, ¿no? Porque es importante. Una problemática real derivada del contexto concreto y empírico de los estudiantes, ¿no? Puede ser una problemática comunitaria. Piensan en problemáticas, por ahí con un grupo hice un ejercicio sobre que pensaran problemáticas regionales, ¿no? O sea, ¿cuáles son las problemáticas de Catepec? Bueno, la violencia, la falta de agua, la violencia en todos los sentidos, la falta de agua, la contaminación, ¿qué otras? La desigualdad, ¿qué otras problemáticas podremos encontrar, ¿no?
Ahora, estas problemáticas, si bien son parte del contexto, son problemáticas estructurales, son problemáticas macro. Podemos encontrar una problemática específica de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, la basura, la contaminación, ¿no? Entonces, a partir de esa problemática concreta, real, que los estudiantes están viviendo, pues es que se empieza a construir la secuencia didáctica, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser una problemática real que sea producto del contexto de los estudiantes, o bien puede ser una problemática mediática a nivel estatal, federal o mundial. Y ahí hacemos alusión a la importancia que tienen los medios de comunicación, ¿no? Y hacemos alusión también a qué tanto los estudiantes están informados, al menos en educación superior, ¿no? Se me cayó el agua. Bien, ahora, los principios para poder trabajar secuencias didácticas. Primero, y es algo muy, 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 muy importante, y por favor no lo pierdan de vista. Para poder trabajar con secuencias didácticas, hay que trabajar a partir de problemas específicos y concretos, ¿no? Bueno, entonces, los principios es el trabajo con problemas concretos, reales y empíricos, y que además el acto educativo formal está centrado en el aprendizaje. Ahora bien, ustedes en la lectura, Díaz Barriga establece una propuesta de cómo hacer, mejor dicho, una propuesta del formato de cómo realizar la secuencia didáctica, ¿no? Eso es importante para el plano operativo. Yo les invitaría a que le volvieran a echar un ojo en donde establecen los datos generales, las actividades, los temas, qué es lo que se va a llevar a cabo. Bueno, toda esa parte sería importante que que lo volvieran a ver, ¿vale? Ahora bien, como nuestra secuencia didáctica se va a implementar dentro de la planeación didáctica, pues bueno, dentro de la planeación didáctica, pues vamos a poder realizar actividades y sobre todo también vamos a poder evaluar con técnicas e instrumentos. Insisto, ahorita ustedes están teniendo una materia de evaluación, ¿no? Y van a ver, están próximos a ver lo que son técnicas e instrumentos de evaluación. Ahora bien, en esta relación entre las actividades de enseñanza y el uso de técnicas e instrumentos de evaluación, pues lo que se busca es una interacción, así como una retroalimentación entre ¿qué? Entre las secuencias didácticas y las evidencias de evaluación. ¿Con qué fin? Bueno, para poder llevar a cabo la creación o la construcción de ambientes de aprendizaje. Y aquí, bueno, la teoría de ambientes de aprendizaje, si bien va de la mano, al menos una corriente, va de la mano con las secuencias didácticas, aquí se abre otro panorama que no vamos a abordar por ahora, ¿no? En donde, bueno, el planteamiento de César Cole, bueno, distintos planteamientos del mismo Díaz Barriga, cuáles son los tipos de ambientes de aprendizaje, las características de cada uno, qué es lo que se busca, pero insisto, con eso no nos vamos a meter ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, una interacción entre las secuencias didácticas y las evidencias de evaluación para la construcción de ambientes de aprendizaje a partir de la elaboración justo de secuencias didácticas. ¿Sale? Y si ustedes se dan cuenta, aquí se movió. Si ustedes se dan cuenta, al igual que las estrategias instruccionales de Díaz Barriga, pues bueno, también una secuencia didáctica se va a componer, se va a desarrollar
se va a estructurar a partir de 3 tipos de actividades. Las actividades de apertura, las actividades de desarrollo y las actividades de cierre. ¿Sale? Entonces, en las actividades de apertura, bueno, abren un clima de aprendizaje y además la importancia de las actividades de apertura es plantear interrogantes significativas, no para responder el problema o no para responder el proyecto, ¿sale? Sino más bien a partir de esas interrogantes, detonar ciertos procesos reflexivos en donde el estudiante pues va a ir construyendo caminos en cómo poder hacer o en cómo poder resolver la problemática que se está abordando en la secuencia didáctica. ¿De acuerdo? Ahora, en las actividades de desarrollo, hay una interacción con la información concreta de la problemática que se está abordando, así como con los contenidos temáticos a partir de los conocimientos previos. Es decir, aquí tenemos 3 elementos en las actividades de desarrollo. En las actividades de desarrollo tenemos 3 elementos importantes, ¿vale? La información de la problemática concreta que se está abordando, los contenidos temáticos curriculares y los conocimientos previos de los estudiantes. Son 3 elementos, insisto, son 3 elementos que el docente debe de tener la capacidad de poder jugar con esos elementos, ¿de acuerdo? Ahora bien, en las actividades de desarrollo se desdoblan 2 momentos, el trabajo intelectual, así como el empleo de información sobre el problema abordado, ¿sale? Bien, para las actividades de cierre, bueno, posibilitan una perspectiva de evaluación tanto para el docente como para el discente. Y acuérdense que la evaluación vista como un proceso de retroalimentación, ¿sale? Si bien en las actividades de cierre se plantea una evaluación sumativa, la idea es que ese tipo de evaluación sumativa no se quede ahí, sino que esa evaluación o esa calificación, pues también se vea reflejada una retroalimentación por parte de ¿quién? Por parte del docente, ¿sale? Y en ese sentido, pues se intenta relacionar actividades de aprendizaje, como bien ya lo habíamos dicho, con actividades de evaluación. Y aquí es donde se establece una relación entre metodologías, estrategias y técnicas de enseñanza, así como técnicas e instrumentos de evaluación. Es decir, hay una relación, y esto a mí me gusta mucho, hay una relación entre la didáctica, perdón, entre la didáctica y la evaluación. ¿Y por qué me gusta mucho esto? Porque, bueno, si ustedes lo recuerdan, tanto la didáctica como la evaluación, como el currículum y otros campos, son campos disciplinares de la pedagogía. Son campos que hacen que la pedagogía se constituya como una disciplina de estudio y de transformación de la educación. Y eso es muy, 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 muy importante. ¿Sale? Bien, aquí se movió este elemento. Pero bueno, a partir de la secuencia didáctica, y esto es muy importante, se debe de identificar los saberes hacer y los saberes ser, y cómo estos saberes curriculares se van a vincular con la realidad, insisto, a partir de esta relación que se debe establecer con los conocimientos previos. Tenemos 3 elementos importantes: los conocimientos previos de los estudiantes, los contenidos curriculares y el problema o la problemática del contexto de los estudiantes o la problemática mundial, nacional. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no?
¿qué es lo que nos está haciendo que estemos encerrados en nuestras casas? Pues una pandemia mundial, ¿no? ¿Y cómo podemos entender el COVID, por ejemplo, desde la biología? ¿Cómo podemos entender el COVID desde la medicina? ¿Cómo podemos entender el COVID desde un aspecto legal, desde un aspecto educativo, desde un aspecto económico, desde un aspecto social? O sea, si se dan cuenta, una problemática, una problemática social que en este caso es a nivel mundial, ¿cómo podemos fragmentar el análisis a partir de distintas disciplinas y cómo con ello podemos articular los conocimientos en los contenidos curriculares, ¿no? Y eso es muy, 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 muy importante. Bien, ahora por último vamos a la parte operativa de las secuencias didácticas. Ahora, ojo, una secuencia didáctica se puede trabajar para toda la asignatura, es decir, vean un programa de estudios y si ustedes van a dar cuenta que un programa de estudios pues establece el objetivo, los temas, el objetivo, los datos generales y los temas, ¿no? Y regularmente pues un programa de estudios pues está trabajado por unidades, ¿no? Unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Entonces, una secuencia didáctica se puede trabajar para todas las unidades, es decir, para toda la asignatura. O bien, una secuencia didáctica se puede hacer o se puede trabajar por unidad o por módulo. O bien se puede trabajar por los subtemas que componen el programa de estudios. Entonces, insisto, una secuencia didáctica se puede trabajar para toda la materia, para alguna unidad en específico o para subtemas. La idea es que no se elaboren secuencias didácticas solamente para una clase, sino al menos se pueden articular secuencias didácticas para un mínimo de 2 sesiones. ¿De acuerdo? Hacemos un breve repaso. Bueno, nuestro tema fue secuencias didácticas, que insisto, son planteamientos en torno a las estrategias de enseñanza, en donde las estrategias van a determinar los momentos de uso dentro de los tiempos del acto educativo formal. ¿Sale? Se retomaron 2 planteamientos, el planteamiento de Sergio Tobón, y así como el planteamiento de Ángel Díaz Barriga, perdón. Bien, establecemos el planteamiento de Tobón con los elementos importantes. No le veo el caso volverlo a hablar. El planteamiento de Díaz Barriga en torno a las secuencias didácticas, pues está inspirado o está retomando un poco la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau. Guy Brousseau es pionero en la didáctica de las matemáticas, específicamente en la corriente francesa del siglo XX, y establece relaciones con su gran camarada Yves Chavelard, que él establece la teoría de la transposición didáctica. ¿Qué es lo que nos dice Brousseau? Bueno, que en esta relación del objeto de enseñar, es decir, del conocimiento curricular que está plasmado en planes y programas de estudio, para poder pasar al objeto de enseñanza, en donde debemos hacer una versión didáctica de esos conocimientos a enseñar, pues ese saber que está en esos planes de estudio, en esos planes y programas de estudio, pues son conocimientos despersonalizados y descontextualizados, ¿no? Entonces, el papel que va a tener el docente, pues es
contextualizar y personalizar esos conocimientos a partir del desarrollo de situaciones didácticas. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora a la idea de, al planteamiento de Ángel Díaz Barriga. Vimos el concepto y lo que es importante, algo muy importante rescatar es, ¿dónde está? Permítame. Es esto, ¿no? El reto de trabajar por secuencias didácticas, al menos desde el planteamiento de Díaz Barriga, es poder vincular contenidos curriculares con datos consistentes de una problemática, ya sea una problemática mundial, una problemática federal o estatal, o bien una problemática del contexto de los estudiantes que a lo mejor están viviendo, ¿no? Y si bien ahorita les puse, por ejemplo, el ejemplo de la contaminación, y les puedo también poner el ejemplo del aborto, ¿no? O sea, las estadísticas del aborto, bueno, dependiendo de la materia es como vamos a abordar el tema. Un poquito, si ustedes recuerdan el sistema modular, que es el planteamiento de cómo es que trabaja la UAM Xochimilco, el planteamiento curricular de cómo es que trabaja la UAM Xochimilco, pues es un poquito con esto, ¿no? O sea, el objeto de transformación que establece la UAM Xochimilco, pues es esto, ¿no? Son problemáticas reales, concretas, empíricas, que personas lo están viviendo, y la idea es eso, o sea, cómo poder entender esa problemática a partir del contenido curricular que se va a abordar, ¿no? Eso es muy importante. Insisto, en las secuencias didácticas tenemos 3 elementos importantes que hay que rescatar: los conocimientos previos, los contenidos curriculares y así como una problemática social específica. Para poder llevar a cabo una secuencia didáctica, establecemos actividades de apertura, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Y por último, la parte operativa de las secuencias didácticas es que se puede hacer una secuencia para toda la materia, para toda la asignatura, o bien se puede hacer una secuencia didáctica para solamente una unidad, o bien se puede hacer una secuencia didáctica para un subtema de esa unidad, ¿sale? Lo ideal es trabajar al menos una secuencia didáctica con 2 sesiones de por medio, ¿sale? Bien, este fue el tema de secuencias didácticas. Acuérdense que la próxima semana es el segundo parcial, la próxima semana no hay video, ¿sale? Bueno, nos vemos, cuídense mucho. Adiós.